Gloria a Dios. Vamos a buscar en Isaías 32:15. Isaías 32:15. Dice la palabra: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Señor, te damos gracias. Hoy glorificamos tu santo nombre, Padre eterno. Te reconocemos a ti. Clamamos, Señor, que tú nos concedas tus palabras de vida, que nos ministres con tu Espíritu Santo. Damos todo el honor a ti, Señor, y reconocemos el privilegio de estar en tus atrios, en tu casa, en tu presencia. Háblanos, Señor, edifícanos y muévete en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el versículo 16, la Nueva Versión Internacional: la justicia morará en el desierto, y en la tierra fructífera habitará la rectitud. El producto de la justicia será la paz. Tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. Bien, aquí en Isaías 32 viene dando el Señor una palabra a su pueblo acerca de una profecía que se enmarca en todo el capítulo 32 de la siguiente manera: anunciando un rey o un reinado de un rey justo. Siempre fue para el pueblo de Israel y el pueblo que trató con las verdades de Dios, o sea, que estuvo en contacto con ellas, un deseo, un anhelo de tener un rey justo que equilibrara las situaciones, las balanzas sociales, puesto que habían observado ellos grandes desatinos en el manejo de la justicia en el país. Desde el tiempo de los jueces fue así. Como sabemos, en Israel hubo un tiempo en el que los jueces estaban en funcionamiento, haciendo labores de administración de justicia y gobierno, y fue un momento muy, ¿cómo lo podemos decir? Fue un momento nada homogéneo, porque ocurría que venía uno que se conectaba con el Señor, seguía su sentir, buscaba la dirección profética, buscaba la fidelidad al Señor, y quizás se acercaba un poco a esa práctica de justicia, pero venía otro que estaba distante en su corazón respecto de Dios, respecto de su consejo, incluso respecto de la misma historia del pueblo de Israel, y pues esa desconexión llevaba a todo lo opuesto. Entonces, esa profecía para los del pueblo de Israel era un anhelo, un deseo. O sea, ellos entendían que iba a venir alguien, que iba a presentarse una persona distinta a las demás, ¿sí? Con una notoria práctica de la justicia, un sentido de justicia distinto, y que iba a traer pues ese reposo que la tierra necesitaba en ese punto, ¿sí? Era un deseo. Sin embargo, obviamente, en la historia de Israel vemos que no todo el pueblo esperaba eso, por supuesto, no todo. Ni siquiera todo el pueblo veía la necesidad de que eso fuera así. Y también podemos ver, sin ningún lugar a dudas, que era una nación distante. O sea, el mismo pueblo ignoraba y despreciaba estas profecías. Por eso un rey famoso que tuvo un buen desempeño, no perfecto, pero tuvo un buen desempeño, de nombre Ezequías,
dijo, o no sé si fue Josafat, bueno, ahí entre los dos está ese balón, digámoslo así. Alguno de estos dijo: creed a sus profetas y seréis prosperados, creed en Jehová y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Bueno, o sea, era una exhortación que tenían que hacerle al pueblo, porque el pueblo estaba menospreciando las profecías, viviendo, digamos, entretenidamente con un entorno que ellos no se alcanzaban a dar cuenta de lo espinoso y de lo insatisfactorio y a la vez peligroso que era, ¿sí? Porque digamos que toda aquella persona que se entretiene con este mundo presente juega en un campo de espinas, juega o se entretiene en un ambiente peligroso, así no lo quiera reconocer, así no lo vea de esa manera. De hecho, no lo veían. En el tiempo donde esta profecía fue dada, no lo veían así. Ya vamos a regresar unos cuantos versos y tratar de ir recopilando algunos conceptos del capítulo 32 para que yo pueda probarle esto que estoy diciendo. Pero sí había un grupo, no eran mayoría, que, digamos, velaba y sentía ese clamor, esa necesidad de que hubiera esa persona que se anuncia en varias profecías del Antiguo Testamento, entre ellas Isaías 32, que estamos viendo hoy. Sí había un grupo así, ¿sí? Y Dios les daba esa palabra por medio del profeta Isaías y por muchos otros. Por eso, mis hermanos, es que nosotros creemos en Cristo nuestro Señor Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más de 500 profecías en el Antiguo Testamento, escritas en diferentes épocas, que predicen su ministerio, su oficio y cosas que ya acontecieron y cosas que van a acontecer. Por ejemplo, de plano podemos decir que Isaías 32 no se ha cumplido aún, ¿sí? Porque ese reinado justo pues no puede ser ni el mejor de los gobiernos de la tierra, ¿sí? No ha operado tal cosa en Israel, es decir, cuando estuvo David se acercó, pero digamos todavía le falta recorrido, y de ahí para abajo nadie. Y hoy, por ejemplo, vemos figuras de liderazgo político que a nosotros creo que si nos preguntaran quisiéramos tenerlos. Buenos perfiles, son una minoría, son contados en una mano mocha, diría alguno, ¿sí? Pero digamos que básicamente los hay, ¿sí? Pero ninguno de ellos logra lo que aquí está diciendo que se puede lograr, aunque sí se pueden acercar un poco, pero no es total el asunto, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que logra? Mire, en el versículo 15, 16 en adelante, que fue lo que leímos, dice, leamos desde el 16, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia, es decir, en los lugares alejados de los centros urbanos, digámoslo así. Lo que está representando aquí es el alcance y el impacto de una política justa, eso es lo que está diciendo aquí, que llega hasta el lugar más remoto de lo que se consideraría la influencia de las políticas, ¿estamos de acuerdo? Nosotros vemos, por ejemplo, en Colombia, nada más para tener una imagen clara y comprensible, que hay lugares donde dice la misma gente, aquí no hay ni Dios ni ley, y la ley es toda al revés. Por ejemplo, hay lugares en Colombia donde se rinde cuentas a grupos rebeldes, donde quienes regulan el comportamiento y las situaciones de las comunidades son grupos rebeldes, grupos al margen de la ley, como los llamamos, ¿sí? Incluso hay temas hasta del orden de la escrituración pública que las definen ellos como si hubiesen tenido una investidura legítima de operar justicia u operar esta regulación social, ¿sí? Y hay lugares así que son bien peligrosos en diferentes regiones de Colombia, donde no se siente la presencia de una autoridad que regule las cosas, ¿sí? Obviamente, ¿qué ha faltado? Bueno, así básicamente podemos decir que ha faltado justicia en el gobierno desde su visión, no solamente del actual, sino de muchos más. ¿Estamos de acuerdo? Con todo, Colombia, pues es un país
donde por lo menos en sus centros urbanos algo de orden hay, algo de bienestar se experimenta, algo de crecimiento venía dándose, ¿sí? Con todo. ¿Por qué? Porque esto es como una receta, digamos, en la que han primado en gran parte pues el orden, ¿sí? De hecho, el escudo de nuestro país tiene las palabras libertad y orden, ¿sí? Entonces ha primado en cierto aspecto, pero lejos todavía, ¿sí? Ahora, países más logrados en esas arenas, en esos aspectos, pues lo han logrado un poco más, pero obviamente siempre hay ese temor, ese peligro, y hay lugares donde no llega. Aquí nos está diciendo que en la época de ese rey justo, el juicio habitará en el desierto. Hasta ese punto va a estar totalmente homogeneizada la administración de una justicia plena que opere para traer unos efectos, como vamos a ver a continuación. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. O sea, no se hará como a cada quien le parece, que era un problema, ¿no?, que la Biblia destaca, por ejemplo, en la época de los jueces, que cada uno hacía bien como bien le parecía, dice la Escritura. Y así, homogéneo, un gobierno que opere manteniendo eso. Entonces ya nosotros nos damos cuenta que obviamente esto no ha ocurrido en ningún momento de la historia ni en ningún país. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya nosotros podemos aceptar que se trata de una palabra dada al pueblo de Dios para que la mantenga acerca de un futuro rey que pondrá ese orden tan incluso anhelado. Porque mire, nosotros debemos aprender a vivir con unos anhelos saludables y unas expectativas saludables respecto del mundo en que vivimos, ¿sí? ¿De dónde va a construirse eso? De la verdad de la palabra de Dios. O sea, nada es más peligroso para el hombre que construir expectativas con base en espejismos y en falacias y en engaños. Pues vemos hoy que la gente construye expectativas del mundo en que se vive con base en mentiras, falacias, engaños, ¿sí? Eso lo vemos en algunas ideologías corrientes como el ecologismo y otras cosas, muchas diferentes que no me daría el tiempo hoy de tratar, pero podemos hacer alusión a ellas. Entonces, la gente va a tener que construir, o por lo menos nosotros, el pueblo de Dios, porque obviamente esto no se espera que lo haga nadie más, sino el pueblo de Dios. Nuestras expectativas deben ser construidas conforme a la verdad. ¿De qué? De la palabra de Dios, y acerca de qué expectativas del mundo en que vivimos. ¿Qué podemos esperar de Él? Jesucristo lo dijo, por ejemplo, en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Una de las cosas que Él dijo. Entonces ya nosotros sabemos que eso está prácticamente garantizado, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa que dijo, mire qué poderoso esto que dijo el Señor Jesús, y nos es muy conveniente para la edificación. Dijo lo siguiente: haceos tesoros en el cielo. ¿Dónde dijo? En el cielo, donde el ladrón no hurta ni la polilla destruye, ¿sí?, o corrompe. Sí, interesante, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? Que todo lo que construimos aquí, digamos, está en cierto aspecto expuesto al deterioro, al daño, al hurto, al perjuicio, en fin, muchas maneras, ¿sí? Eso no quiere decir que Dios, por ejemplo, a sus salvos, a los comprados con su sangre, a los que han sido sellados con el Espíritu Santo, no pueda protegerlos a ellos y quizás su patrimonio, pero eso es una cuestión potestativa del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede el Señor librarte del mal? Sí, por eso dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Estoy trayendo versos para construir esta pared de argumentos a la cual lo quiero llevar usted hoy a enfrentarse, ¿sí? Entonces, obviamente aquí estamos frente a un asunto de qué expectativas podemos tener sobre el mundo en que vivimos hoy, si son sanas o no. Y eso mismo, mire, cuando hay una mente
alumbrada por la verdad y construida por ella, estas expectativas permean a todos los niveles del mundo en que vivimos hoy. ¿Qué podemos esperar de las relaciones? ¿Qué podemos esperar de la gente? ¿Sí? ¿Qué podemos esperar de los políticos? ¿Qué podemos esperar de la economía? Y muchas otras cosas. Lo que nos hace ser más claros, objetivos e inteligentes en la interpretación de la realidad, porque la realidad usted, para poderla manejar, usted tiene que interpretarla. ¿Sí? Por eso es que muchas veces la gente se equivoca tremendamente en todo lo que hace o en algunas cosas, porque como interpretan mal su situación, su realidad, entonces buscan culpables donde no los hay, toman malas decisiones y malos manejos de sus situaciones, y eso, lejos de aliviar una realidad quizá incómoda, lo que hace es agravarla. ¿Qué va a hacer ese rey? Atención a esto. Va a poner juicio y justicia como pilares del reino, ¿sí? Y eso es algo que para nadie es un secreto, pero sí es importante reafirmarlo. Los pilares de una sociedad saludable deberían ser o deben ser considerados juicio y justicia, ¿estamos de acuerdo? O sea, esa rama del poder que en nosotros en Colombia, por ejemplo, está, que es el judicial, eso es fundamental, ¿sí? Pero obviamente no solo ese, porque desde el punto de vista legislativo también hay un sentir de justicia. Por ejemplo, hoy las legislaciones de los países se alejan cada vez más de la justicia de Dios, ¿sí? Oxigenando, por ejemplo, conductas reprochables desde el punto de vista de Dios, oxigenando la subversión, oxigenando la rebeldía, premiando incluso estas conductas hasta delincuenciales que vemos, ¿sí? Porque es una mano floja para establecer justicia, pero obviamente también es toda una filosofía y parámetro de justicia que no está presente, que poca gente lo tiene claro y que quizá ha hecho falta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos poderes que vemos hoy en Colombia, todos pueden operar desde la justicia o desde la injusticia, ¿sí? Obviamente, ¿qué podemos esperar? Aquí en este punto ya podríamos hacernos esa pregunta. ¿Qué podíamos esperar? Pues que en la mayoría de las decisiones sea injustas, ¿sí? Y entre la sociedad más se encandila por un bienestar o por unas expectativas, más pierde de vista esto. Por eso Colombia es, y alguien me lo dijo, y alguien viejo, alguien respetable me dijo, Colombia es el país que construyeron los viejos. Ya ahora ya son las consecuencias de unas decisiones bien tomadas. Por ejemplo, en el himno nacional cantamos. ¿Qué cantamos? ¿Cómo es que dice esa parte de comprende las palabras? La humanidad entera, mire, entre cadenas gime. Eso parece que le hubiera soplado el Espíritu Santo. Es total, ¿sí? Y no dije yo iniciando, con base en la Escritura, que uno cuando se entretiene en este mundo es como que si estuviera jugando en un jardín pero de espinas, ¿sí? Incompleto, peligroso, donde yo no soltaría a mis hijos, por ejemplo, ¿sí? Yo, por ejemplo, le tengo ahora que soy padre especial atención al curso que lleva el mundo, porque cuando usted no es padre y no es madre, eso ¿se entiende? Tiene tres pepinos, le importa el asunto, pero uno ya le importa. ¿Por qué? Porque uno dice, yo no quiero que ellos crezcan en un ambiente así como tan hostil, como tan tergiversado, como tan peligroso para todo. Bueno, lo es, pero el caso es que dice, la humanidad entera entre cadenas gime, y ahí dice, comprende las palabras del que murió en la cruz. O sea, en Colombia, quien se compuso ese maravilloso verso del himno, hablando solamente de ese, ¿no? Realmente dijo la verdad. Y mientras Colombia ha sido cercana a la observación de las palabras de quien murió en la cruz, pues ha estado viabilizada para alcanzar cierto bienestar.
¿qué pasa? ¿Qué dijo el que murió en la cruz? Porque si uno quiere probarse a sí mismo, que es a quien importa, porque usted tiene que probarse a sí mismo, no me tiene que probar nada a mí ni yo a usted, ¿estamos de acuerdo? Si uno tiene que probarse a sí mismo, ¿qué cosmovisión tiene? Si cree o no en el nombre del Hijo de Dios, porque el apóstol, la palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, no, en las cartas de Juan dice: esto os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Sí? Entonces, cuando usted entiende quién es usted y si cree o no, usted puede decir, ¿tengo vida eterna o no la tengo? Porque según la verdad escritural, pues quien no cree en el que murió en la cruz, pues no tiene vida eterna. Pues bien, las palabras de Cristo hay que comprenderlas, y les preguntaba, ¿qué dijo? No temáis a los que matan el cuerpo. Qué poderoso las palabras del que murió en la cruz. Esas son las que hay que comprender. ¿Estamos de acuerdo? No temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. ¿Sí? Porque usted tiene a veces en el trono una enfermedad, a una situación que puede matar el cuerpo. ¿Sí? Usted tiene un ídolo que es la salud o cualquier cosa. El hecho es que una enfermedad no te puede hacer tanto daño, aunque te mate, como sí lo puede hacer el Señor en su ira contra ti, pecador, y contra mí, pecador, cuando morimos en nuestros pecados y no hemos tenido redención. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso. Yo lo digo porque si algo hemos perdido, obviamente, es desde que se compuso ese asunto, la comprensión de las palabras del que murió en la cruz. Eso es algo que ya poco queda, pero desde los púlpitos así modestos que el Señor ha establecido lo pregonamos para que quien quiera lo reciba. Las palabras de Cristo se las entiende y se las comprende, y si usted las puede entender, comprender y aceptar, usted cree. Antes no, antes usted lo que tiene es una figurilla ahí de madera, cualquier cosa, un ídolo, que está muy cómodo con él porque ese no habla. Ese, si usted lo tira a la basura, ahí se queda. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando usted quiere definir su situación espiritual, tiene que ver si usted comprende y después de comprender, acepta las palabras del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, Colombia fue de esa gente, de esos que tenían esas nociones, ¿sí? Por lo menos como para ponerlo en un texto o en un verso, ya ahí tiene que tener algo. Y decir, por ejemplo, que la humanidad entera entre cadenas gime es algo que a mí me parece pues supremamente, una lectura muy correcta. En las cadenas, ¿de qué gime la humanidad? De la muerte. ¿Estamos de acuerdo? En las cadenas de la condenación, y ojo a esto, en las cadenas de unos gobiernos injustos en su mayoría. Eso fue un alumbramiento lo que pasó con Colombia, pero Colombia ha sido derramadora de sangre brutalmente, ¿sí? Eso fue un alumbramiento. Han habido presidentes, líderes que han sido bien, pero no perfectos. Entonces uno, por ejemplo, dice, ¿qué cadenas es que tenemos encima? Hombre, usted vaya al país donde vaya, usted vive en una situación de cierta opresión, tanto espiritual como de otra naturaleza. Los peligros están en todos lados. Las decepciones están en todos lados, ¿sí? Esos vacíos que usted cree que va a llenar yéndose a un lugar o trayendo aquí o cambiando de pareja o una cosa, lo van a acompañar durante toda su vida. Son batallas internas que no se sacian de la forma como normalmente la gente las busca saciar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dijo el que murió en la cruz? Dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. Bueno, yo le pregunto, hoy hay muchas cosas que pueden matar el cuerpo, gente, hombres. Uno se entera de que la gente a veces mata, como dicen, lo podríamos decir impredeciblemente, ¿sí? Bajo los efectos, por ejemplo, de unas sensaciones, de una pasión, de un dolor, cualquier cosa, ¿sí? A veces, y esto es algo que
Uno dice, a mí no me va a pasar, ojalá que no. Pero sabemos de gente que quien lo ha matado es el novio, la novia. Pues eso es algo, ¿sí? Es noticia en nuestro país. O sea, el lugar más seguro, ¿sí? Ahí. O a veces el esposo, la esposa, terrible. A veces vemos estas cosas supremamente dolorosas de niños que en el lugar donde deberían estar seguros están en la mayor exposición. ¿Qué cosa más terrible que esta? Mire, que el vientrecito de la madre, por tratarlo dignamente, ¿sí? Que es el lugar del calor, donde el bebito crece y se forma, sintiendo la voz de sus padres, sintiendo el afecto desde el vientre, ya lo sienten, ¿sí? Allí a veces la madre dice, metan las máquinas y acaben conmigo. Eso es terrible. Ese es el pecado, la injusticia de este mundo, asqueroso, espinoso, ¿sí? Hablo contra eso. Quien se molesta, hermano. Yo no tengo problema, a mí el que me sustenta es el Señor, ¿sí? Hay muchos de nosotros que hemos tenido que ver eso, iniciativas abortistas en personas, ¿sí? Terrible. Ahora, si eso pasa, luego ya se puede admitir lo que sea, porque entonces, por ejemplo, hace tiempo salió un documental que reportaba el caso de un niño que murió en las manos de su madre y de su padrastro, ¿sí? Lo oprimían, lo golpeaban, yo digo, eso es una cosa terrible. Y pues ese es el mundo en el que vivimos, ¿sí? Dice, pero ese es el mundo que no me toca a mí, ¿no? Eso está a la vuelta de la esquina, mi hermano, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la gente que no vive ese tipo de cosas? Como no las siente y como cuando nosotros nos sentimos algo no nos interesa, y eso es la verdad, así usted quiera poner las cosas de una forma más amable, que no, si uno no lo tocan en su piel, uno no siente las cosas, así de sencillo. Entonces la gente se queda con una imagen fantasiosa del mundo en que se vive y cree que su realidad es una cuestión generalizada. Si usted si ha tenido unos buenos padres, por ejemplo, que han hecho un oficio y todo eso, pues usted es un caso, y eso es algo para sentir gusto por eso, pero no es algo para tergiversar la verdad. Aquí la realidad suya y mía es un caso, pero no es la realidad total y tampoco refleja del todo la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Del todo no, refleja parte, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo así con este énfasis? Porque en Isaías 32 precisamente habla de unas mujeres confiadas. Vamos a leer eso, ¿vale? Creo que está en el versículo 9, eso que está allí, que tiene todo que ver, por supuesto, con esto que se está profetizando en Isaías y que debemos notar, ¿sí? Mire, en Isaías 32, 9, mire lo que dice a las mujeres. Ojo a esto, yo lo dejo abierto para que sea analizado pues con apertura. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas. ¿Cómo dice? Confiadas. Esa es a una dama, a una mujer, a una niña que vivió como en una especie de burbuja en la que ciertas cosas pues se le dieron bien, ¿sí? Digamos, no tuvo el daño quizá de un padre, ha vivido al abrigo de un proveedor, por ejemplo. Cuando el padre funciona, de verdad funciona, ¿sabe qué sienten los hijos y las hijas? Confianza, reposo, ¿sí? Pero esa sensación no está del todo mal, siempre y cuando no cambie la perspectiva de la realidad y de la verdad, sino que a pesar de eso, la verdad que debe construirse de nuestra perspectiva es con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, ¿sí?, de los peligros de este mundo, de lo insatisfactorio del mismo, de lo incompleto y de lo imperfecto que es, ¿sí? Entonces, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, o confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá.
temblado indolentes, turbaos o confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. ¿Por qué? Porque estaba próxima a venir una situación que las tocaría a ellas. Y ellas, en lugar de estar andando en la prudencia, andando en el temor, andando en la verdad, vivían en una especie de espejismo en la que vivía como adormecido, como este mundo es maravilloso, ¿sí? Este mundo es fantástico, que no le pase a usted, ¿sí? Que está exponiéndose a la palabra con continuidad, digámoslo así, que no le pase. O sea, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Que vemos las redes sociales y decimos, qué bonita familia, qué bonita profesión, qué bonito esto, qué logro tan bonito, qué paisaje tan bonito, que una cosa, ¿sí? Vemos la realidad a veces propia, porque a veces hay gente afortunada, digámoslo así, en un sentido meramente terrenal, y pues ha tenido ventajas, ha tenido apertura de puertas, pero eso no es la realidad de la mayoría. La mayoría vive experimentando en mayor o en menor medida estas deficiencias que no pueden estar, que están precisamente porque pues el gobierno no ha sido justo ni lo será. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahí le habla a las hijas confiadas, a las mujeres confiadas, ¿sí? Para que no tengan esa perspectiva. ¿Qué les puedo yo decir ahora? No a mujeres solamente, sino a hombres. Nuestra perspectiva de la vida no debe ser tomar a la ligera las advertencias del Señor. Después que la esté pasando bien, que viva en una etapa en la que pues no le duela nada, ¿sí? No ve amenazas cercanas, ¿sí? Que esté en un momento donde incluso tenga autorización bíblica para disfrutar, digamos, su juventud o cualquier cosa, pero nunca tenga en poco lo que Dios advierte, porque uno no sabe, ¿estamos de acuerdo? Y como uno tiene que ser esa voz que habla de parte del Señor, les digo, uno nunca sabe cuándo le va a tocar. De hecho, justamente hoy lamentamos el fallecimiento de una pastora de la iglesia, súper respetable, la pastora Amanda Rojas, falleció en la madrugada, ¿sí? Justamente el anterior sábado que yo no pude estar acá, me vi con ella en la iglesia en Salem, nos saludamos y todo, y oró, ¿sí? Y es bonito porque hay pocos casos en los que uno puede decir con seguridad que estamos frente a una persona convertida. Pues ella sí se podía decir eso. Profesó de forma casi intachable, o por lo menos las tachas no las podríamos ver nosotros, si acaso las vio Dios, pero nosotros no, porque muy bien, ¿para qué? Su profesión de fe. Entró por un tema que nadie creía que se la iba a llevar y de una forma muy inesperada, ¡boom!, se la llevó. ¿Sí? Usted dice, pero ustedes con la salvación. Sí, claro, es que, por favor, ella está bien, ¿estamos de acuerdo? Lo que le digo es a los confiados que eso como que las cosas de Dios, las advertencias del Señor, las toman a la ligera, no lo toman en serio, porque dice el pastor exagerado cuando dice que estamos en un jardín de espinas, o hasta el himno lo es cuando dice que la humanidad entera entre cadenas gime. No, lo que estamos planteándole una realidad que no necesariamente pasa por la óptica de tu experiencia o pasa por el filtro de tu experiencia. Tu experiencia es una cosa, pero a veces tu experiencia basta. La experiencia de uno basta en general para darse cuenta de la injusticia en la familia, ¿sí? Para darse cuenta de lo difícil que es convivir. Y cuando usted le hablen de la paz, por ejemplo, la Biblia advierte que el efecto de la justicia es la paz, y eso fue lo que leímos en el 16 y 17, en el 17 puntualmente. Dice, y el efecto de la justicia será, ¿qué cosa? Paz. Si uno no establece justicia, no hay paz. Y todo lo que no se haga para construir justicia es lo que se está dejando de hacer para obtener la paz. Por eso es que ahora que tanto hablan de paz en nuestro país, que es una falacia, hermanos, desde siempre, desde el plebiscito y todo eso, que la paz, ¿cómo es que dice?
perdurable, ¿cómo era que decía ese documento del plebiscito? Decía: ¿está usted de acuerdo para que procedamos para construir en Colombia una paz estable y duradera? Sí. ¿Sin justicia qué? ¿Sí? Yo le hablo de lo que pasa porque yo tengo los pies bien en la tierra. Usted dirá: pues usted solo habla del cielo. Sí, pero tengo puestos los pies en la tierra. Sí. O sea, yo no soy un vendedor de humo. Sí. Entonces le hablo claro, para que usted sepa cómo son las cosas. No hay paz sin justicia. Al revés toca hacer las cosas. Justicia primero. Y esa ya se puede ejercer desde la Constitución, desde todo lo que se puede ejercer. Pero no se va a hacer, está bien, todo lo que quiera. Mire, hay 7 aspectos que no se van a dar sino hasta que este rey venga. Vamos a buscarlos, ¿vale? Para ir terminando con el asunto. En Daniel, en el libro de Daniel, habla acerca de esto. ¿Sí? Acerca de una profecía complementaria, obviamente. Isaías 32 habla de esa profecía que les estoy hablando, que habla del rey justo. Pero esto tiene todo que ver con Daniel 9:24, en la que se anuncia el pleno funcionamiento de ese gobierno. Y usted me va a decir si esto, que voy a leer, ya se ha dado aquí en la tierra. Y al final sacaremos unas conclusiones. Bien, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Le está hablando el ángel de parte de Dios a Daniel. Para terminar la prevaricación. Eso no ha dejado de ocurrir. Si nosotros vivimos como vimos ahora en el devocional, en una sociedad altamente prevaricadora. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Eso no ha pasado. Y expiar la iniquidad. Entonces hasta ahí vamos 3. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, obviamente esto de las 70 semanas de Daniel es una métrica cronológica no humana, ¿sí? Que tiene que ver con 70 semanas de años que están transcurriendo de una forma en la historia de la humanidad, se están dando, ¿sí? Es algo que puede espantar primeramente al lector. Dice: pero semanas, y eso escribió hace 500 años antes de Jesús y todo eso. Sí, pero tiene todo una cronología sustentable desde el punto de vista teológico y todo. El tema es que eso no ha ocurrido aún. 7 aspectos. Ungir al santo de los santos, que es nuestro Señor Jesucristo, eso es su gobierno milenial. Cuando el efecto de la justicia sea la paz, será porque habrá plena justicia. Ahí lo que vemos en Isaías 32:17 es lo que va a ocurrir y va a ser maravilloso eso. ¿Sí? Y dice, sellar la visión y la profecía. ¿Por qué nosotros vivimos siguiendo visiones y profecías? ¿Por qué hoy le traigo eso? Porque no ha sido sellado. Tiene una utilidad para el pueblo de Dios, el pueblo que espera y vela en la verdad de Dios. Va a venir un momento donde se selle eso, dice, ya se cumplió. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este libro, las Sagradas Escrituras, como libro profético y de todos los demás órdenes, tiene fecha de caducidad, digámoslo así. O sea, va a dejar de funcionar como autoridad en general para la vida de los creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya habrán ocurrido cosas. Su sentir no. Son eternas las palabras que están ahí, pero el oficio de dirigir y ayudarle a entender la verdad a la gente, ese sí. Entonces dice, expiar la iniquidad, poner fin al pecado, terminar la prevaricación. Eso es lo que va a acontecer. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso no ha ocurrido. Volvamos a Isaías 32 para ir buscando al final. Y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Sí? Y mi pueblo habitará en morada de paz. Diga conmigo, mi pueblo. El pueblo del cual está hablando, por supuesto, es tanto los salvos de Israel como los salvos de todas las naciones.
que puedan tener lugar, derecho a estar en ese lugar por obviamente la redención. En habitaciones seguras. Sí. Eso no lo conocemos del todo. Aunque hay que decir que nosotros pues algo de seguridad tenemos, ¿no? Pero es muy imperfecta. Y seguridad nada comparable con lo que viene en los lugares celestiales y en la ciudad que el Señor nos va a preparar. Reposo y seguridad para siempre, dice. Y habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Eso es lo que debe estar sintiendo nuestra colega y queridísima pastora Amanda hoy. Recreos de reposo. ¿Estamos de acuerdo? A esa gente tú le preguntas, ¿quieres volver? No me hablen de esa porquería de la tierra donde yo vivía, donde hay dolor, donde no estoy seguro, donde me pueden sacar la plata de la cuenta, donde me roban los espejos y dejo el carro mucho tiempo, ¿sí? Donde me sacan una cosa y la otra y tanta cosa y donde hay mala praxis y médica y prevaricadores en las cortes y jefes opresores y esposos imperfectos y todo. Nada, no me hable de eso, yo estoy viendo a mi Redentor. Sí, yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Damos gloria al Señor por eso. ¿Sí? Eso dice la palabra del Señor, y recreos de reposo. ¿Sí? Ahora, cuando a alguien se le presenta esta realidad del mundo, y quiero plantear una última idea, porque hubo un hombre de nombre Isaac Asimov, que por el apellido decimos ruso, sí, pero era de origen judío con mezcla rusa, dijo lo siguiente en alguna ocasión. Dijo: yo no creo en la vida después de la muerte. O sea que no tengo que ocuparme y gastar toda mi vida temiendo al infierno. O temiendo al cielo aún más. Mire lo que decía este ciego espiritual, que no sé su final, simplemente sé su quote, o sea, sé su cita, ¿sí? No sé más de allí. Y dice: no creo en la vida después de la muerte, de tal manera que no voy a gastar toda mi vida temiendo al infierno y temiendo al cielo aún más. ¿Por qué al cielo aún más? Porque dice: porque cualquiera que sea la tortura del infierno, creo que el aburrimiento del cielo debe ser aún peor. ¿Qué es lo que quiere decir? Él le parece que ese cielo que no conoce bien, porque obviamente cuando uno lee las Escrituras se da cuenta que el cielo no es un lugar aburrido, es un lugar de placer y de plenitud y de delicias a su diestra para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿a qué el ateo o el incrédulo, qué considera del cielo? ¿Que es aburrido? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cree que este mundo ofrece entretenimiento suficiente. O sea, él le teme más al cielo que al infierno. Entonces, si yo no tengo que gastar. Pero yo le digo hoy, rebatiendo o echando al piso ese argumento, lo siguiente, y es que en un mundo de iniquidad, de asesinato, de rapiña, de guerras, de robos y de mentira cotidiana, donde tú a veces no te puedes fiar ni de la que duerme a tu lado, donde la desconfianza es cotidiana, donde tú puedes ir con buenas intenciones, pero aún tus buenas intenciones van a tener un límite y tú vas a operar desde el egoísmo, donde los hijos no agradecen a los padres, ¿sí? Porque digamos que ese es un mundo agridulce, porque si hay dicha en tener los hijos, puede perderse cuando los hijos deshonran a los padres, no los reconocen, los desobedecen y no les importa su preocupación, no les importa su dolor. ¿Ese es el mundo en el que te parece entretenido? ¿Ese es el mundo en el que te quieres quedar? ¿Ese es el mundo más bonito para ti? Eso es el incrédulo. ¿Se da cuenta? Está
todavía no lo ha chuzado ninguna espina muy de este mundo, pero este mundo tarde o temprano nos va a clavar una púa que nos haga sentir y que nos ponga los pies en la tierra. Y a los cristianos también, mis hermanos, porque no hay cosa peor que un cristiano enamorado de este mundo, porque los que no se congregan, esos es que no tienen otra opción, ¿estamos de acuerdo? Pero los que nos congregamos no podemos estar jugando en este valle de espinas sin tener el cuidado, sin entender la verdad del Señor. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Ese es el mundo en el que la gente quiere estar? No, esperamos lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, leamos juntos, cielos nuevos y tierra nueva, y como la Biblia siempre es perfecta, aquí lo volvemos a confirmar, en los cuales mora la ¿qué? ¿Y cuál es el efecto de la justicia? La paz. Ahí sí, ¿estamos de acuerdo? Entonces, démosle gracias al Señor, honremos a nuestra policía, honremos las ramas del poder que mientras no se corrompan, como pues parece, ¿no? Pues puede verse algo de bien en esta tierra, pero, mis hermanos, en la maleza también hay flores. Eso lo aprendí yo desde que vivo en el monte. ¿Sí? Sí. O sea, ahí uno dice, qué bonita flor, y el que sabe le dice, es maleza. Perdón, yo no sabía. Sí, las flores en este campo o en la maleza vendrían representando que en este mundo vamos a sentir pues placer de algunas cosas, pero esa misma plantica que da un color atractivo podría ser dañina. ¿Sí? Cuidado, vamos a orar.